Preparación de cavidades para la colocación de restauraciones. ¿Qué es la caries? La caries dental es la destrucción progresiva de los tejidos duros del diente. Sabemos que es una enfermedad multifactorial que tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos de higiene. ¿Qué es una preparación cavitaria? Una preparación cavitaria está formada por cajones, paredes y ángulos. Y se define como la alteración mecánica de un diente para recibir un determinado material restaurador que ayuda a devolver su función y estética. Hay una serie de principios que deben cumplir las preparaciones, como lo son la preservación de la estructura dentaria, darle retención y estabilidad a la preparación, solidez estructural, preservar el periodonto, desgaste máximo de 2 milímetros o a veces 3 y cuidar las alteraciones pulpares. Pasos para la preparación de cavidades. Lo primero que debemos hacer es obtener el contorno, dar forma de retención y resistencia a nuestra cavidad, tomando en cuenta la forma de conveniencia, la eliminación del tejido cariado y dar terminación a la pared adamantina y por último limpiar esa cavidad. ¿Qué es una restauración? Una restauración es el material definitivo que va a colocarse dentro de la preparación con la finalidad de devolver al diente la forma que tenía y su función. Se dividen en dos tipos de restauraciones, las que son directas y las que son indirectas. Las directas las realizaremos en tiempo operatorio y las indirectas las trabajaremos apoyados de una impresión, de un modelo y el trabajo va a realizarse fuera de boca. El papel de la restauradora en la odontología. Como sabemos, es la rama de la odontología que estudia la prevención, el diagnóstico y la restauración de las piezas dentarias. Pero no es solo eso, sino el paciente cuando llega a nosotros llega con dolor y lo que nosotros debemos hacer es quitar ese dolor por caries que no fueron cuidadas la mayoría de las veces. Entonces debemos estar preparados para cualquier tipo de situación. Como sabemos, la caries afecta el 95% de la población en México, adultos de entre 20 y 65 años, es decir, que 9 de cada 10 personas han padecido o van a padecer de caries. ¿Por qué? Porque tienen muy poca higiene, no saben asearse correctamente, abusan del alcohol, de las drogas o incluso hay trabajos de restauración que están mal realizados que en lugar de ayudar han perjudicado. Antecedentes. Bien, ¿qué nos dicen los antecedentes? Nos dicen que desde tiempos inmemorables, en diferentes países, en diferentes culturas, el único motivo por el que se desarrolló la odontología, o en este caso las incrustaciones de oro, de piedras preciosas, los dientes de madera, de marfil, todo eso surgió porque querían eliminar el dolor. Pero la odontología como tal empezó a publicarse y a leerse en todos lados en 1746, cuando Pierre Fauchard publicó un libro que contenía todos los conocimientos odontológicos de esa época. Pero no fue hasta el siglo XIX que Chapis Harris fundó la primera escuela dental, marcando el nacimiento oficial de la educación odontológica. Está el Dr. Bowen, que como ya sabemos es el que desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta, la que usamos ahora con el compuesto del bisfenol glicidil metacrilato, BIGMA, así como también los agentes de acoplamiento, el silano entre la matriz de resina y las partículas de relleno. Clasificación de las preparaciones cavitarias. De acuerdo a su finalidad se clasifican en 4. La primera es la finalidad terapéutica, que esto nos dice que la finalidad de esta es devolver la función al diente que se perdió por un agente patológico. La segunda es la protésica. Esta nos dice que es la que va a regresar el sostén a la pieza dentaria. La tercera es la preventiva. Es todo aquello que nosotros vamos a realizar con la finalidad de prevenir posibles lesiones. Y finalmente está la finalidad estética,
que es eso, la estética, aunque a veces no se requiera o no haya un problema. Según su etiología se clasifican en 5. La primera es en surcos, fosetas y fisuras oclusales, en premolares y molares. La clase 2 es en caras interproximales de premolares y de molares. La clase 3 se encuentra en caras interproximales de los dientes anteriores que no están abarcando el ángulo incisal. Y la clase 4 es exactamente igual que la 3, pero en este caso sí se abarca el ángulo incisal. La clase 5 nos dice que la caries se encuentra en el tercio gingival de cualquier diente. La clasificación, según su extensión, nos dice que hay una simple, que es la que está abarcando una cara del diente, una compuesta, que es la que está abarcando 2 caras del diente, y la compleja está abarcando 3 o más caras del diente. Todas las cavidades tienen una forma geométrica. La primera es la forma tipo Black, que son paredes paralelas, pisos planos, ángulos de 90 grados, y la fresa indicada para tallar esta preparación es la fresa cilíndrica punta plana. Después tenemos la cavidad tipo Brauner, que es una preparación convergente oclusal, los pisos planos, ángulos redondeados y debe haber retención mecánica. La fresa que debe usarse es una fresa troncocónica punta plana. Finalmente está la preparación tipo Ward. Esa es una preparación divergente oclusal, el piso de igual manera debe estar plano, ángulos redondeados y la fresa que se va a utilizar es una fresa troncocónica punta redondeada o de cono invertido. ¿Qué es una amalgama? Como ya sabemos, una amalgama dental es una aleación de mercurio y de otros metales que se utiliza desde hace más de 150 años para tratar las caries. Hasta la actualidad sigue siendo una restauración muy eficaz y muy duradera. ¿Cuáles son sus características principales? La primera es que es suficientemente plástica como para adaptarse al tamaño y forma que demos a la cavidad, pero se endurece lo bastante rápido como para resultar más práctica. Lo único malo de ellas es que no son del color de los dientes, son muy poco estéticas, pero sí duran mucho tiempo. ¿Cómo hacer su manipulación? Lo primero que nosotros debemos hacer es el aislamiento absoluto. Si vamos a hacer una amalgama, tenemos que realizar una cavidad tipo Black. Después debemos colocar la base y posteriormente colocamos la amalgama en el amalgamador, la trituramos, después la llevamos a la cavidad, la condensamos, damos el tallado, el recortado, el bruñido y 24 horas después vamos a dar el pulido. El instrumental que vamos a utilizar para la realización de la amalgama es primero que nada un godete para amalgama. Si nuestra cavidad requiere un portamatriz, debemos utilizar un recortador, un Mortenson, un porta amalgama, un bruñidor de huevo, un recortador Hollenbach, también está el Quadruplex y para pulir nuestra amalgama 24 horas después el Amagloss y un cepillo de cerdas negras. Indicaciones. Es reconstrucción de dientes posteriores por la idea de la estética, que no son muy estéticas, cavidad de 3 milímetros como mínimo de profundidad, pisos planos, paredes paralelas, ángulos de 90 grados. Indicaciones. Sus ventajas, que tiene buen sellado, capa de pasivación, resistencia mecánica y es un material que dura muchos años. Pero sus desventajas es el uso de mercurio, que hay que ser muy cuidadosos con el uso del mercurio, cuidado en su manipulación de igual manera, no debe contaminarse por nada y cuando no se respeta el tiempo de trabajo, sus propiedades disminuyen. Bien, la resina. ¿Qué es una resina? Como ya sabemos, es un material sintético compuesto por 2 partes, el polímero y el cerámico, y claro, un agente de unión que será el silano. Características. La primera característica es que es muy dura, pero a la vez es frágil. Está regida por la norma número 27 de la ADA, según el tipo de reacción que sea, ya sea quimiopolimerizable, fotopolimerizable o la resina dual. Y se componen de una matriz orgánica, un relleno orgánico y los agentes de unión. El procedimiento que nosotros debemos llevar a cabo para colocar una resina es el siguiente. Antes de todo, la toma de color del diente del paciente. Después vamos a realizar el aislamiento absoluto. Pasaremos a realizar la cavidad retentiva
Después vamos a lavar la cavidad con clorhexidina. Vamos a realizar el grabado ácido. Después la colocación del adhesivo. Fotopolimerizamos el adhesivo. Después colocaremos la resina en pequeños incrementos, abarcando no más de 2 paredes. Y una vez terminada, daremos el terminado y el pulido. ¿Qué instrumental necesitamos para realizar nuestras resinas? Primero que nada, el básico 1x4. Necesitaremos también nuestras espátulas para resina de diferentes tipos, nuestros pinceles, nuestra lámpara de fotopolimerizado. Vamos a necesitar microbrush y para cuando nosotros pulamos esa resina vamos a necesitar copas de hule, discos de diferente granulometría, cepillos especiales para pulir resina como los que observamos en la imagen y discos Soflex. ¿Cuáles son las indicaciones de la resina? Ya sabemos que las resinas es un material muy accesible para todos, entonces podemos colocarlo en dientes anteriores, en dientes posteriores, en reconstrucciones de muñones o incluso como selladores de fosetas y fisuras en niños donde no hay carga masticatoria. ¿Cuáles son las ventajas? Es el material más estético que hay hasta el momento. Es de fácil manipulación, tiene buena adhesión al diente, es estable volumétricamente, estable el color y no requiere de equipo sofisticado para realizarla. Y la desventaja es que existe cierta contracción de polimerización y pues sí se requiere un manejo cuidadoso. Incrustación metálica. ¿Qué es una incrustación metálica? Bien, cuando un diente ha perdido una gran cantidad de su estructura por una fractura o por caries o por cualquier otra cosa, es necesario que nosotros lo reparemos con una restauración, ya que estas son las encargadas de devolver completamente la función y la estética a este diente. Se clasifican en 3 tipos. La primera es la tipo inlay, que la caries no cubre ninguna cúspide. La onlay alcanza a cubrir 2 cúspides y la overlay 3 o más cúspides. Las indicaciones de estas incrustaciones, primero que nada, es que deben ser divergentes al diente contiguo. Se debe biselar el ángulo cabo superficial. Se debe biselar también el ángulo axio pulpar en la cavidad y en las bases. Se deben eliminar ángulos o cavidades retentivas y se deben proteger las cúspides con un doble bisel y obviamente la restauración o la incrustación deben tener un perfecto sellado marginal. Procedimiento. Lo primero que debemos hacer es aislamiento absoluto. Una vez realizado, debemos empezar con nuestra cavidad convergente a oclusal, biselando los ángulos mencionados anteriormente. Una vez que quede lista la cavidad, debemos desinfectarla y colocar la base. En la mayoría de los casos, dependiendo de la profundidad, colocamos óxido de zinc eugenol y se procede a la toma de impresión con silicona. Después a eso colocamos un material provisional. Realizamos nuestro trabajo de manera indirecta y a la siguiente consulta que veamos a nuestro paciente quitamos el material provisional, colocamos y ajustamos la restauración y finalmente la cementamos y la pulimos. ¿Cuáles son sus indicaciones? Lo primero es que deben realizarse en dientes posteriores por la cuestión estética. La restauración debe ser divergente a oclusal, protegiendo las cúspides debilitadas, también protegiendo las cavidades tipo M o D con biseles fuera del área oclusal funcional, reforzando al diente y nunca debemos dejar al diente sin soporte dentinario para así poder distribuir las cargas oclusales. ¿Cuáles son sus ventajas? La primera es que tiene una excelente resistencia a la compresión, a la abrasión y al desgaste. Es un material que dura muchísimos años y es muy estable y ayuda a la distribución de las cargas oclusales. Sin embargo, en sus desventajas encontramos que no es muy estética y presenta el efecto del pilar térmico.
Ya para finalizar están las incrustaciones estéticas. Una incrustación, además de que devuelve el color adecuado al diente y su forma, regresa las funciones masticatorias que éste tiene, además de que disminuye el riesgo de las fracturas que se han reconstruido ya anteriormente y el desgaste también. Bien, la característica de estas incrustaciones es que primero deben de tener los ángulos redondeados, es tipo overlay. Aquí no se bisela el ángulo cabo superficial, pero sí se bisela el ángulo axiopulpar. Y sus paredes deben ser expulsivas y divergentes hacia oclusal. Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que debemos de hacer es tomar el color del diente de nuestro paciente. Después vamos a realizar el aislamiento absoluto. Pasaremos a realizar nuestra cavidad expulsiva con ángulos redondeados. Y después de eso vamos a lavar la cavidad. Colocaremos una base si es que así lo requiere. En su mayoría de los casos es ionómero de vidrio. Después tomaremos la impresión con silicona y colocaremos un material de obturación temporal. Una vez que ya realizamos nuestro trabajo de manera indirecta, veremos a nuestro paciente nuevamente, vamos a retirar la obturación temporal, revisaremos si la base está muy bien y vamos a sellar y a verificar que selle bien nuestra restauración eliminando excedentes. Si todo está bien, vamos a cementarla, a polimerizar y dar el terminado y si hace falta el pulido. Aquí están las indicaciones que ya mencionamos en la diapositiva pasada. Conclusiones. Que nosotros como odontólogos realicemos una buena restauración es indispensable para que el diente recobre en su totalidad su función y su forma, así como también aliviar por completo las molestias y el dolor con el que ha llegado nuestro paciente.